estáis, pichurrines y pichurrinas? Encantado de estar aquí un día más con otra fragancia de la taza. Sí. Voy a mirar el nombre. Hoy de verdad. Mahir Black Edition. Sí, ahora toca la Black Edition. Ya sabéis que he hecho una Mahir que no era Black. Esta es la Black. ¡Bien! ¡Bravo! Ya tenemos aquí a la Black. Bueno. Pues esta fragancia en cuestión... Vamos a empezar con las notas. Y ya entro yo en consideraciones porque además son importantes. Notas de salida, corazón y fondo. Azafrán, pimienta rosa y pimienta negra en la salida. Ruibarbo, cadé, ládano y bálsamo de Gorhum en el corazón. Cuero, cedro, madera de gallac, pachuli, musgo, ¿me dejo algo? Sí, en el fondo. Ahí está. Bueno, consideraciones con respecto a la fragancia. Es curioso porque sí que el personal que se refiere y que dice que esta fragancia que tengo vaporizada aquí es una inspiración clon de Terroni, pero es que no es así. No es así. Le faltan esteroides por todos lados. No tiene absolutamente nada. Es que no tiene nada que ver con Terroni, salvo en la salida. Tú atomizas esto y por eso doy la razón a las personicas que dicen que efectivamente es un clon de Terroni, pero es que no tiene nada que ver con Terroni. No, le faltan muchos esteroides a esto. Muchos esteroides. Terroni es increíble, es una de mis favoritas dentro de la colección y tengo que decir que esto no es Terroni, ¿eh? Para nada. No lo es. La salida sí, pero el devaneo que tiene por completo la fragancia es diferente. Totalmente distinto. Han hecho un punch inicial, un trabajo inicial de recreación olfativa en la salida, que te recuerda perfectísimamente a Terroni, pero luego, Terroni de Orto Parisi, pero luego efectivamente el devaneo cambia por completo y además es curioso porque cambia, pero cambia muy rápido. O sea, es que en 5 minutos esta de aquí ya está asentada lo suficiente como para mostrar realmente que su ADN y su genética no va encaminada a parecerse a Terroni. Igual puede que haya alguna fragancia en el mercado que tenga ese je ne sais quoi de Terroni, pero que realmente sea la inspiración de esta. No lo sé. Lo que sí es cierto es que esto va por otros derroteros completamente distintos. No tiene nada que ver con Terroni, salvo en la salida. Por la mezcolanza que se forme con las notas de salida, corazón y fondo, hay algo ahí que efectivamente hace que se obre la magia en Terroni. Pero esta Black Edition no es eso, es otra cosa. Y es otra cosa que además es muy gustosa. Porque se queda muy bonita y sí que es cierto que tiene esos tonos como más terrositos, pero es muy balsámica, es fresca, es viva, o sea, pero ojo, cuidado, es balsámica, es fresca, es viva, pero muy controlada. De hecho, vuelvo a repetir, le faltaría mucha testosterona a esto para poder llegar a ser lo otro. Esto es más delicado, más de día a día, para disfrutarlo con traje de sport como os venga en la real gana. Da igual si es primavera, otoño o invierno, se puede utilizar también por la noche perfectamente sin ningún tipo de problema porque además es muy gustosa y vais a tener halagos. Yo estaría por decir que podría entenderla como una fragancia plenamente original, si no fuese por el excesivo parecido en la salida. Eso no se lo va a quitar nadie, ¿eh? Eso no se lo quita ni el Tato. Ni el Tato se lo quita. Pero creo que está chulo que esto se produzca. No me parece feo que se produzca, que tenga una recreación olfativa con respecto a algo que te puede gustar mucho, pero que luego la deriva del perfume sea otra cosa completamente distinta. Y es muy chulo que pase estas cosas, porque son homenajes. Vas rindiendo homenajes a cosas de la perfumería que te van gustando. Y de verdad que esta Black Edition está muy bien hecha, muy bien estructurada, pero no es un monstruito. Aquí tenemos aproximadamente tendríamos como 1 metro de estela de proyección durante 1 hora.
porque sería así básicamente, no es más. Se queda plenamente perceptible, no hay ningún problema, dura más de 8 horas, a mí me funciona muy bien en piel y lo bueno que tiene también es que si te apetece reaplicártela, te la puedes reaplicar sin ningún tipo de problema, porque es muy gustoso, o se hace muy gustosa la reaplicación del perfume, de esta Black Edition, muy gustoso, revivirla está muy guapo, con lo cual reaplicar no es ningún problema, si no queréis reaplicar, no reapliquéis, no hace ni falta, pero... de verdad que es muy bonita, Está todo guapa. Es verdad, es que es así. Al rey lo que es del rey. Realmente las notas confesas dentro de lo que sería las notas de salida, que son las 2 pimientas y el azafrán, están más jugados también desde el punto de vista cítrico. No pica en absoluto en nariz, Que nadie se piense que porque lleve los 2 tonos de pimienta va a picar, ¿por qué no? Porque además la pimienta negra da el tono de lo que sería sin triturar, más de lo que es la baya seca cuando la hueles, sin triturar. Cuando la trituras tienes el problema de que te pica, pero es que esto no pica. Y la acidez que aporta la pimienta rosa dentro de la composición, junto con un azafrán que está muy bajadito. No es una explosión de azafrán metálico ni nada de eso, se siente, pero es una cosa muy muy modulada. No llega a un Baccarat Rouge ni nada de eso, no es otra cosa, eso está trabajado con mucha sutileza, con muy buen gusto y no es ni muchísimo menos el protagonista de esto. Si hubiesen querido que fuese el protagonista, pues hubiesen salido un Baccarat, ¿no? Pues no va por ahí ni por asomo, porque lleve la nota de azafrán confesa, esto es otra cosa. La Danokabé, bálsamo y ruibarbo, tonos que estarían entre el amargor, el cítrico, el verdor, por supuesto, y que no son realmente los protagonistas de todo esto. Se pueden sentir, pero es algo complicado. Tienes que estar muy entrenado olfativamente para decir, hoy detecto esto o lo otro. Creo que están muy bien emulsionadas. Es la típica composición en la cual las notas de corazón están tan bien emulsionadas que forman una unidad perfecta y es difícil saber qué es lo que lleva realmente dentro de la composición y te cuesta trabajo poder identificar las notas, a no ser que sepas qué aroma resultante tienes cuando conjugas determinadas moléculas. Entonces, ojito, cuidado, porque aquí sí que tenemos el rollito de que, y que está todo guapo esto, de que está todo muy compactado, muy emulsionado. Es complicado sacar de una forma individual lo que son las moléculas, sobre todo en el corazón, ojito. En el corazón cuesta, en la salida no tanto, la salida es fácil. En el momento se nota. Es que esa acidez que da la pimienta rosa es muy detectable porque es una acidez muy chispeante. Lo demás ya está muy bien por ese trabajo, muy bien por ese trabajo. Esta Black Edition hace honor a lo del Black Edition, pero desde luego creo que también hace honor a ser algo distinto a Terroni. El cuero está muy bien porque es un cuero que, como en Terroni, es animálico, no es tan cremoso, es más agreste, salvaje. Y además la fragancia termina ligeramente ambarada, pero el tono fresco, ese tono fresco está siempre. No es algo que digas, no es que se ambara y torna completamente distinta, no es que tiene ese frescor entre herbal, aromático, que te acompaña durante toda la vida de la fragancia. Evidentemente, al llevar también el musgo, esto realza y reaviva ese tono fresco verde, pero combinándose con tonos ya más dulzones dentro de la composición. Y vuelvo a repetir, el cuero sale y el cuero sale animálico. No es un cuero, no es un cuero cremoso, es un cuero. Ya no puedo ni hablar, voy a tener que cortar de hacer vídeo ya, porque menuda tonta que yo voy a... Camarero, otra copa. Es un cuero animálico. Si queréis vestir en oficina con traje, bien. Me gusta más sport, me gusta mucho también con cazadoras de cuero, ropa
de cuero, muy informal, es para ir como más de rollo motero, me gusta mucho para el rollo motero. Creo que es una fragancia que, a pesar de que es sobria, tiene un punto muy macarra. Me parece que Terroni también, creo que posiblemente dije lo mismo, tiene un punto macarra, a pesar de que son distintas, tienen un punto macarra que se agradece, ese punto más como una John Barbatos Vintage, que son fragancias, como digo yo, que huelen ahí a cipote, pues a eso, ni más ni menos, huelen a machirulo total y gusta mucho o sea, a mí me encanta que un tío huela a tío. Cuando hay que oler a rosa, pues se huele a rosa y ya está, no pasa nada. Pero los sombretones tienen que oler así. Y esta Black Edition, te lo como todo. Qué rica que está, de verdad. Ignacio, muy buena compra, campeón. Muy buena compra, que lo sepas. Me gusta para los novios, me gusta para los invitados. Quizás, evidentemente, ya sabéis que aquí la Terroni me parece que saldría como unos 140 euros si no han subido los precios. Creo que sería mejor opción tirar a lo que es Terroni original para el novio. Y esto para los invitados. Le falta testosterona. Es deliciosa, pero le falta testosterona para ser el protagonista. Así que de quedarme con algo para decir, venga, lo puede utilizar un novio, pero que sea la original. Porque esta se va por otro sitio. Es distinto. Esta es más fresca, es más chispeante, no tiene tantas densidades. Y vuelvo a repetir, que tanto me gusta a mí últimamente decir, testosterona, testosterona, testosterona. Le falta. Riquísima. Pero necesita ese punch final para que realmente digas, wow. Y no lo podemos decir por muy poquito. Esta fragancia, tal cual está conferida, sirve para la primavera, el verano, el otoño, el invierno, entre tiempo, me da igual. Lo podéis usar cuando os venga en la real gana, porque es más fresquita. No es tan densa, ¿vale? Como la otra. En fin, son distintas, vuelvo a repetir, salvo en la salida. Las salidas son clavas. Halagos vais a tener. Esto gusta muchísimo, así que tranquilidad, espacio y buenos alimentos que ya os irán llegando poco a poco, pero últimamente como no se puede decir halagos ni se puede decir nada porque te plantifican una denuncia, por lo menos aquí en España, pues más vale estarse quieto, cerrar la boca y decir, paso de líos y de follones. Hombre, no te vas a buscar un marrón así por las buenas, pues no, te callas la boca y ya está. Y punto pelota. Ellos y ellas salen perdiendo, sobre todo ellas, porque al sentirnos nosotros pues como la última mierda del universo, pues que se busquen la vida, que se cambien la rueda de los coches, porque yo no le cambio la rueda al coche a nadie. A un tiarrón sí, a ellas ya no. Bueno, un tiarrón se lo cambiaría solo, pero yo le echaría una mano. ¿Dónde? ¡Ah! Misterios sin resolver. Recordad que como sé que no os ha gustado este vídeo, un dislike, un insulto y a salir cortando con la niña del pozo. Faltaba más. Y luego, por supuesto, como sé que ha habido gente que les ha gustado, pues los likes son gratis. Los comentarios son gratis. Las suscripciones son gratis. La activación de la campanita, aunque pueda parecer que te van a cobrar, también es gratis. ¿A qué estáis esperando hacer todo esto? Que no cuesta trabajo, es hacer pum 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 y ya está. Si os luego os paséis todo el día con el ratón en la mano, ¡hombre! Todo el tiempo ahí con el ratón, ahí dale que te pego. Y con la trackpad, pasando la trackpad por todos lados, para la trackpad por aquí, la trackpad por allá, pues darle al like, que tampoco cuesta. Ya os lo digo, y hacéis así, pim, 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 ¡ay, ay, ay! Y ya está. Uy, esto creo que está saliendo de contexto. Señores míos, señoras mías, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Nos vemos enseguida. Y sin más tarde que pronto, más pronto que tarde. Auf Wiedersehen.